Nada más salir de Pamplona, la autovía del Camino de Santiago atraviesa por un túnel la Sierra del Perdón. A su paso por Puente la Reina, esta vía rápida deja al descubierto un pueblo hasta ahora oculto. Artazu, cuya silueta emerge al cruzar el río Arga. Artazu, el viejo camino. Artazu es una pequeña localidad de apenas un centenar de vecinos. Hoy, además de su imagen, recupera una historia paralela a los viejos caminos que llevaban a la capital compostelana. Artazu está situado en la salida natural del río Arga hacia el Valle del Ebro, una ruta seguida también por calzadas romanas y por las huestes de Abderramán III tras su expedición a Pamplona el año 924. Había una calzada que salía de Pamplona en dirección a Chauri y por Vidaurreta subía por el Alto Guirguillano. Y otra calzada que desde Andelos, una antigua ciudad romana, cerca de Mendigorría, seguía hacia Cirauqui y pasaba por Cirauqui. Pues entre estas dos calzadas, la primera al noreste de Artazu y la segunda al suroeste de Artazu, entre estas dos calzadas había una vía de enlace que pasaba por Artazu. A lo largo de este viejo camino se fue formando el pueblo. Cuando desapareció la amenaza musulmana, esta ruta también fue utilizada por los peregrinos que dieron relevancia a la localidad antes de que en el siglo XII la construcción del Puente de la Reina permitiera cruzar el río por esta zona de la Navarra Media. La construcción de esta majestuosa obra románica eclipsó las viejas rutas. A partir de entonces, Artazu quedó apartado del nuevo camino, produciendo vino, carnes y harina para el floreciente mercado de la nueva villa. Hoy apenas se aprecian los restos del viejo molino junto al Arga, con cuyas aguas se movían las máquinas trituradoras del grano. El viejo molino sigue llevando el antiguo nombre euskérico de Errotazar. Errotazar es solo uno de los muchos nombres que recuerdan que el euskera se habló en Artazu hasta mediados del siglo XIX. Así lo evidencian algunos documentos eclesiásticos y el mapa elaborado por Luis Bonaparte en 1863. De esta reciente presencia del euskera, las tierras de Artazu conservan todavía numerosos topónimos en la lengua de los vascones. Artazu, debido a su posición dominante sobre el estratégico Puente de la Reina, también fue escenario de las guerras carlistas, siendo testigo de encarnizadas batallas como la entablada en sus inmediaciones el 6 de octubre de 1873. La llama de la insurrección por el rey legítimo y las libertades forales se extendió por toda Navarra. Desde las fortificaciones de Puente la Reina y Obanos se castigaban las posiciones carlistas en la Sierra de Guirguillano. Los muros de la iglesia de San Miguel todavía hablan de aquellos años de fuego y plomo. En los campos se siguen encontrando señales de aquel enfrentamiento fratricida. Precisamente fue en Artazu donde se entabló, a finales de enero de 1876, uno de los últimos combates de las guerras carlistas. Las fuerzas del famoso general Primo de Rivera intentaron tomar el pueblo, pero fueron rechazadas a punta de bayoneta. Aquella postrera batalla de Artazu fue la última ganada por los partidarios de Carlos VII antes de que el pretendiente tomara el camino del exilio para siempre. Sin acabar el siglo XIX, Artazu aún viviría de cerca otro levantamiento en defensa de los fueros, cuando el sargento López de Zabalegui se alzó en armas cuando el ministro Camazo intentó en 1893
suprimir definitivamente los derechos históricos de Navarra. En mayo de ese año tomó el control del fuerte de Santa Isabel, encaminándose a continuación a Pamplona para ponerse al servicio del movimiento foralista. El gesto de Zabalegui fue interpretado en toda España como el inicio de una nueva insurrección carlista. La guarnición de Pamplona fue acuartelada ante el temor de que la población se sumara a la rebelión. Tras retroceder de nuevo hacia Valdizarbe, Artazu dio refugio al jefe de la partida, dándole tiempo a huir a Francia. Pero, aparte de estos históricos acontecimientos, si por algo es conocido este pueblo, es por sus viñedos. El vino de Artazu se cree que ya era apreciado en tiempos medievales. Algunos testimonios indican que incluso eran apreciados en la corte de los zares de Rusia. También consiguió premios internacionales. Artazu es un pueblo ideal por la orografía, es decir, por la tierra, también por la orientación que se explicaba, que es una orientación sureste, es decir, todo el día le da el sol a prácticamente todo el pueblo, y entonces la graduación alcohólica del vino es muy alta, es en torno a 14, incluso puede llegar a 15 grados. Es decir, son vinos muy alcohólicos, con muchos aromas, muy concentrados, y claro, con tanta concentración pues tenemos un vino con muchísimas calidades para el consumo. También eso hacía que, curiosamente, que se comenta que estos vinos incluso iban hasta Rusia, hasta el zar de Rusia, y cada uno se pregunta, ¿cómo llevarían un vino desde aquí en carros o carretas hasta Rusia? Pues quizás se llevaba, pero la razón por la que se conservara era que el grado alcohólico del vino hacía posible que pudiera soportar esas temperaturas, incluso esos movimientos, y que hacen característico al vino de Artazu. Las antiguas bodegas subterráneas todavía hablan de ese tiempo de esplendor, en que la vida de Artazu giraba en torno a la producción de vino. La dureza del trabajo, a golpe de laya, y la plaga de la filoxera, que arrasó los viñedos de media Europa, provocó el abandono de muchos cultivos y el declive del pueblo. Las fincas abandonadas y las cabañas para guardar los aperos recuerdan aquellos tiempos en que todo el pueblo vivía de las viñas. A pesar de que ahora vemos verde, que es cereal, antiguamente todo lo que vemos detrás mío y por la parte de arriba del pueblo era todo viña. Aquí se cultivaba la viña autóctona, que era viña de garnacha. Eran viñas no solo en este pueblo, sino en los pueblos de alrededores, es decir, Puente la Reina, Mañeru, Zirauki, prácticamente aquí solo se conocía lo que era la viña. Incluso en este mismo pueblo, detrás, en lo que hoy conocemos una zona de arbolado que ha plantado el gobierno de Navarra, también incluso allí existía viña, casi hasta llegar al pueblo de limítrofe que se llama Guirguiñano.